Leyendas, mitos, historias contadas generación tras generación a los más jóvenes. A veces buscando dar una fábula y en otras ocasiones queriendo dar un toque sobrenatural. Sin importar cómo sean alteradas estas historias, todas coinciden con algo. Quieren preservarse. Quieren superar la barrera del tiempo y no ser olvidadas. Porque lo cierto es que estas leyendas y mitos, de cierta forma, tuvieron algo de verdad. Yo mismo puedo decírtelo, pues también soy un narrador. Sin embargo, las historias que yo te cuento son reales. Lo fueron alguna vez y lo serán en un futuro. A diferencia de las dos ocasiones anteriores en las que nos hemos visto, el día de hoy me toca contarte una historia que, para tu desgracia, ocurre en tu mundo, en este mismo tiempo. Una historia en la que tú podrías ser el protagonista si logras encontrar el lugar. Pero créeme, no quieres ser el protagonista. No quieres ser la víctima. La historia nos cuenta acerca de un pequeño joven llamado Jimmy. Jimmy tenía unos 20 años, y digo tenía porque, bueno, es un poco obvio que ya no está entre nosotros. Era un chico inteligente, interesante hasta cierto punto. A veces caía un poco en el cliché de querer ser único y diferente, como dicen ustedes ahora. Pero era alguien bastante interesante. Tenía un padre un tanto estricto, tenía un hermano pasando por la adolescencia, cosas que a veces lo sacaban de quicio. Tú mejor que nadie debes entender eso. Entonces, el chico solía sumergirse en videojuegos, series, cómics. Sin embargo, una de las pocas cosas que compartía con su familia, sobre todo con su padre, era un gusto por lo sobrenatural, lo extraño. Incluso solían ver una serie de alienígenas en uno de los muchos canales que existen. Si eres lo suficientemente entendido, sabrás a cuál me refiero. La historia ocurrió este mismo año. Curioso, ¿no? Jimmy fue a visitar a su abuela, donde su padre vivió por muchos años y de donde el hombre le había contado tantas historias a su hijo que el chico a veces estaba fascinado con esto. Sin embargo, él no siempre podía ir a donde quería. Normalmente el padre le decía: quedémonos en la casa de la abuela. Hace mucho que no la vemos, así que tenemos que pasar tiempo con ella. Claro que para esto Jimmy no le gustaba en lo absoluto. Él siempre aclaraba que quería a su abuela y la quería mucho, pero el lugar donde ella vivía, el campo, lo rural, no era un sitio donde un chico de 20 años adicto a la tecnología pudiera divertirse mucho. A lo lejos de la casa de la abuela, varios kilómetros, estaba una especie de peña, una montaña, si es que quieres llamarla de algún modo ambiguo e incorrecto. Un sitio donde se decía que había brujas, ovnis, animales desconocidos, cosas que para el oído del joven adulto, aún virgen en el fenómeno de lo paranormal, le calentaban el oído a tal punto en el que su mente ya no podía resistir el no ir allá. De vez en cuando iban a visitar en auto, escuchando sonidos extraños en el campo, en las colinas, entre las rocas, y era algo que a él le gustaba mucho. No cabe duda de ello. Sin embargo, nunca se sentía satisfecho. Su padre constantemente le advertía de los peligros que había en ese lugar. Pues él, un experto aventurero, había pasado mucho tiempo ahí y se había dado cuenta de que en ese lugar no había algo bueno.
No había algo que quisiera visitas y mucho menos que lo vieran. Pero al chico no le importaba porque él creía que tenía los huevos lo suficientemente grandes para ir, para aventurarse por allá, solo. Así que un fin de semana decidió ir, caminando. El chico no tenía auto, iba con su papá, obviamente. Vaya sorpresa se fue a llevar. Jimmy entonces decidió que era buena idea ir sin ningún preparativo, sin comida, sin agua. Él en su pensamiento idiota creyó que podría comprar todo en una tienda, que el poco dinero que tenía en ese momento le iba a alcanzar. Así que decidió caminar hasta allá. Claro que, siendo lo valiente que era él, pensó, ay, qué tan difícil puede ser llegar caminando. No está tan lejos, puedo ver el sitio desde aquí. El chico era un pelmazo. No se dio cuenta que tenía que caminar más de 10 kilómetros para llegar. Cuando iba a la mitad le ardían las piernas. Ya no quería moverse, sin embargo continuó porque esta fuerza, por llamarlo de alguna forma, le decía que siguiera, que tenía que llegar. Así que continuó caminando. Pasaban camionetas, coches. Ninguna de ellas iba para allá, pero le pudieron haber acercado más al camino. Él siguió cruzando el campo. Él no iba a tomar la carretera. Él insistía en seguir su propia ruta y en encontrar atajos que, a fin de cuentas, jamás le sirvieron. Para nada. Cuando finalmente llegó al sitio, el chico ya no aguantaba. Entró, se sentó en la piedra más cercana posible y se sentó un rato. Y ahí se quedó. Jadeaba, se acariciaba las piernas, las sobaba. Pero no tardó en darse cuenta de dos cosas. Uno, el sitio estaba casi vacío por cuestiones de cuarentena. Porque si tú pensabas que esta historia había ocurrido hace varios meses, no. La historia nos llegó hace unas semanas. Y dos, algo lo estaba viendo. Un ser, escondido entre la hierba y entre los árboles, lo estaba observando. Él no sabía qué era. Pensó que era un animal, pensó que era alguna persona queriendo jugar una broma, pero no. Algo se sentía distinto, un fenómeno estaba ocurriendo en el aire, no se podía respirar bien. El aire se sentía pesado, sucio. El viento se detuvo en seco. Los pájaros no cantaban. A pesar de esta extraña sensación, el chico decidió subir, intentando seguir una de las rutas que su padre le había contado alguna vez. Era simple, solo tenías que dar varias vueltas en zigzag, varias subidas, y llegabas a un sitio bastante especial con una buena vista. El chico se creía muy valiente y muy listo, así que creyó que sería una excelente idea ir hasta allá, solo. El camino no era fácil, sobre todo porque no era como él lo imaginaba. Él pensaba que era un camino plano, un sendero sencillo, donde pasaba muy poca gente. No se equivocó en lo último, pero en los dos puntos anteriores, para nada. El sitio estaba lleno de piedras, y el camino era tan irregular que los tenis que llevaba empezaron a partirse. Pequeñas piedras se clavaron en sus pies, porque de alguna forma se habían colado dentro del calzado. Pero él siguió. Cuando había avanzado un par de kilómetros hasta la cima, tuvo de nuevo esa sensación. Esa sensación de que algo lo estaba acechando.
Fue peor cuando empezó a oír los pasos. En un principio reconsideró, podría ser un animal, pero los animales no caminan en las patas. A diferencia del sonido que tú escuchas cuando tu perro camina, ese chasquido continuo que no se detiene. Este chico escuchaba dos pequeños pasos. Y lo estaban siguiendo, tanto por debajo del área como por arriba. De un lado del sendero tenía lo que se podría llamar una bajada un tanto peligrosa por la que nadie podría caminar fácilmente. Y arriba solo había piedra. No se podía escalar por ahí. Sin embargo, los pasos seguían ahí, acechándolo, acosándolo. Él ya en un momento de desesperación decidió gritar: «Esto no es gracioso. Si te gusta hacer bromas, ven y hazme en la cara. No me parece divertido». Pero nadie bajó, nadie gritó y no pasó nada. El chico siguió avanzando. Llegados a los 5 o 6 kilómetros empezó a escuchar voces de personas. Pero eso no tenía sentido porque se supone que el lugar estaba cerrado. Claro que él sabía cómo entrar, pero turistas no podían ser. Si acaso podría ser alguna familia cercana a este lugar, pero ¿por qué venir a visitar un sitio que puedes ver cualquier día estando en esta situación especial en la que está tu mundo actualmente? Él siguió avanzando pensando que quizá al encontrarse con personas se sentiría más tranquilo, que quizá el bromista estaba entre ellos y le pediría una disculpa o al menos le invitaría algo de comer, porque el chico tenía hambre. Jimmy estaba hambriento y sediento. Hubo un momento en el que Jimmy, cuando avanzaba, vio un gajo de naranja y pensó en comérselo, porque ya no aguantaba la sed ni el hambre. Naturalmente no lo hizo, pero en esa situación, él estaba más desesperado por conseguir comida que por entender qué estaba pasando. Sin embargo, cuando llegó a la fuente de los sonidos, de las voces de las personas, no vio a nadie. Seguía oyendo las voces, como si estuvieran a su lado, pero no había nadie. En cambio, el sonido de las pisadas persistía. Y esta vez, Jimmy vio algo. Ahí donde había una estructura extraña de piedras que parecían ser placas, creyó alcanzar a ver la figura de algo. Un ser de torso pequeño, pero brazos y piernas larguísimos. No le vio la cabeza, porque parecía no tener. Y creyó verlo ahí, mirándolo desde abajo. Y desde arriba. Y desde los lados. De repente él se sintió rodeado, pero algo le gritaba: «Sigue. Sube. No pares». Así que lo hizo. Así que siguió caminando, soportando los ruidos y soportando los mosquitos que lo estaban acosando porque se estaba haciendo de noche. Hasta que finalmente llegó a lo que él podía considerar la cima. Estaba muy lejos de ella, pero al menos tenía una vista espectacular. Sin embargo, el error que Jimmy cometió fue cerrar los ojos y tirarse al piso, porque pensó que ya había acabado, que seguramente las alucinaciones que estaba teniendo eran por el hambre y la sed, y que cuando volviera a casa podría comer una hamburguesa, una pizza, beber algo, sentirse mejor. Se tumbó, cerró los ojos y respiró profundamente. Y antes de darse cuenta se había quedado dormido. Pobre Jimmy, ¿no crees? Estaba agotado, merecía un descanso.
Sin embargo, cuando abrió los ojos, además de que esos ruidos extraños se hicieron mucho más grandes, lo vio. Vio a uno de los vigilantes del lugar. Y este vigilante también lo observó de cierta forma. Quiero decir, la criatura no tenía ojos. Estaría mal decir que lo miraba, pero parecía estar haciéndolo. Parecía estar viéndolo. Y lo miraba con su boca abierta, babeante, sin dientes, pero de alguna forma amenazante. Y entonces Jimmy pegó un grito. Uno que hizo eco por todo el lugar. A la mañana siguiente, no solo su padre lo estaba buscando, sino también un cuerpo de oficiales. Su hermano estaba llorando porque pensaba que no iba a volver a ver a su hermano. Y lo malo es que tuvo razón. Todos fueron al mismo lugar porque había pasado Jimmy, llegaron al mismo punto, pero ahí no había nada. A excepción de algo. Un pequeño dibujo, una nota. Cuenta una vieja leyenda que este mismo sitio fue maldito por Dios. Que los egoístas que no quisieron brindarle ni agua ni comida fueron convertidos piedra. Y que el mismo Dios dejó a unos seres vigilando este lugar. También se cuenta que la maldición puede romperse si cargas a una chica que se aparece en un día en específico y la llevas hasta una iglesia, pero lo cierto es que esas son puras patrañas. Esa es la parte falsa de la historia. Que el pueblo esté maldito y haya sido convertido en piedra. Esa es otra historia. Una real. Y por cómo va este año, realmente espero que no encuentres este sitio, porque lo más seguro es que termines como el pobre Jimmy. En verdad espero que no llegues a este sitio. Sin embargo, lo que sí deseo es que en este año tan especial pueda contar una historia sobre ti.